Ahora sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en esta charla. Yo soy el doctor Rodrigo Guzmán, soy el jefe de la unidad de uroginecología y cirugía reconstructiva de la clínica alemana. Y hoy día vamos a tratar un tema que es muy interesante y muy prevalente. Tengo que advertirle que las imágenes que van a ver no son muy agradables, pero muestran la realidad del tema. Así que se los digo con altura de miras porque algunas fotos no van a ser muy agradables. En todo caso, todas las fotografías que van a ser expuestas acá están hechas en pacientes que tienen su consentimiento informado para mostrar las imágenes en una audiencia como esta. Mujer y piso pélvico, un tema muy en boga. Todas, me imagino, y todos los que están viendo esta charla han escuchado al menos piso pélvico, sobre todo en los últimos 10 años, que ha tomado mayor revuelo. Hoy día vamos a hablar de una parte del piso pélvico que cuando se ve afectada genera una enfermedad que es muy gravitante para la mujer, que es el prolapso de órganos pélvicos. Y vamos a tratar de darles algunos tips de cómo potencialmente puede ser prevenido, porque no siempre es posible prevenirlo. Dentro de las disfunciones del piso pélvico, el prolapso genital, que es lo que hoy día vamos a explayarnos en, es una de las alteraciones que puede ocurrir a nivel del piso pélvico. Una de las más frecuentes y que es muy conocida por las personas y que la gente tiende a asociar con el prolapso es la incontinencia urinaria. Pero debo decir que son entidades distintas. Prolapso e incontinencia no es lo mismo, pero es muy frecuente de que quien padezca de prolapso pueda tener incontinencia a la vez. Pero pueden estar cada una por sí mismas en una paciente en forma independiente. La incontinencia fecal también es otra patología muy gravitante que afecta mucho la calidad de vida, el dolor pélvico crónico y, por cierto, las disfunciones sexuales que también atañen el piso pélvico. Esta es la incontinencia de orina de esfuerzo. Cuando una mujer tose, hace fuerza y se produce lo que ustedes están viendo en la pantalla. Escape de orina en forma involuntaria. Ese es un tipo de incontinencia, la de esfuerzo, porque existe otra incontinencia que se llama incontinencia de orina de urgencia, que no ocurre cuando la mujer hace esfuerzo, sino cuando la paciente siente el deseo imperioso de orinar y no alcanza a llegar al baño seca y no mediando esfuerzo se le escapa el pipí. Esas son dos entidades distintas. Pero hoy día vamos a hablar de esto, del prolapso de órganos pélvicos, que es cuando uno ve que una paciente realiza alguna maniobra de esfuerzo intraabdominal, hace presión hacia abajo o simplemente por el hecho de caminar. Lo que ocurre es que existe el descenso de alguna de las paredes vaginales, como ustedes pueden ver acá en la imagen, en donde la mujer siente la protrusión de algo a través de sus genitales. Eso es prolapso. Y nos vamos a explayar concienzudamente en esta entidad. El prolapso de órganos pélvicos y las disfunciones de piso pélvico generan debilitamiento en la mujer, cansancio. Es una enfermedad que impacta socialmente. Las mujeres que tienen incontinencia de orina de esfuerzo quieren aislarse de la sociedad porque no quieren salir a hacer deportes, no quieren ir a eventos sociales, porque obviamente es desagradable andar con la piel y con su ropa interior mojada, obviamente. Pero el prolapso también, por la incomodidad que esto genera, la mujer tiene una gravitante social, donde no quiere ir a lugares en donde antes se sentía cómoda producto de este problema. Es mal comprendida porque mucha gente no sabe lo que es. Por eso estamos haciendo estas charlas, para que la gente entienda de qué se trata el prolapso de órganos pélvicos. Y no reportada por lo mismo. Muchas mujeres lamentablemente viven por largos años con esta entidad pensando que es parte de lo que le tocó vivir, de qué es lo que las mujeres tienen que vivir. Y no es así. Lamentablemente a mí me toca ver un grupo poblacional que llega con prolapsos tan groseros como los que les voy a mostrar yo en las fotos y que eso tiene años de evolución. Y llegan realmente cuando ya le cuentan a la familia y la familia los trae. Eso es penoso, pero existe y es una realidad, no es reportado. Y como ya les he dicho, afecta profundamente la calidad de vida de quien las padece. ¿Cuál es la definición del prolapso en órganos pélvicos? Es esa sencilla definición que sale ahí en la pantalla. Es el descenso o desplazamiento de los órganos pelvianos donde está incluido el útero, la vagina, por cierto, la vejiga y o el recto, a través del canal vaginal o por fuera de la vagina. Hablemos de la evolución. Nosotros sabemos que nosotros evolucionamos desde un primate hasta que andaba en cuatro patas hasta una mujer que está en bipedestación. Esa evolución fue muy rápida en el tiempo, ocurrió en muy pocos miles de años, millones de años. La evolución muchas veces nos ha permitido que el cuerpo se adapte a estos cambios, pero esto ocurrió muy rápido.
Y si uno considera que un primate, estando en 4 patas, la presión de los órganos pélvicos por gravedad va hacia la pared abdominal, esto no ocurre en la mujer que está en bipedestación. La mujer, al estar erguida, la presión de los órganos intraabdominales que ejerce hacia el piso pélvico es justamente hacia los orificios naturales que tiene el diafragma pélvico. Ahí está la uretra, que es un tubito, es un hoyito. Está la vagina, que es otro hoyito. Y está el recto, por donde defecamos, es otro hoyito. Y esos son orificios herniarios. Tal como ustedes tienen el ombligo, ustedes han escuchado hablar de las hernias umbilicales, las hernias inguinales, esos son orificios que existen en la pared abdominal que cuando claudican, algo que está dentro del abdomen se exterioriza. Aquí ocurre lo mismo, pero a través de los genitales. Entonces entendamos un poco cómo es la anatomía del piso pélvico. Este es un corte de una pelvis hemiseccionada por la mitad y nosotros estamos mirándola desde el lado. Vamos a tener la sínfisis del pubis, el huesito de adelante. Después vamos a tener la vejiga con la uretra, que es un orificio. El útero por arriba, justo por detrás de la vejiga, y por debajo del útero está la vagina. Y por detrás está el recto, con otro orificio que es el canal anal. Por debajo de la vejiga, el útero, la vagina y el recto, tiene que haber algo que cierre nuestro piso pélvico. Y eso es una estructura muscular que se llama diafragma pélvico, que es lo que está cerrando y que juega rol fundamental en el soporte de los órganos pélvicos. Este diafragma que ustedes están viendo ahí es realmente una verdadera hamaca en donde la mujer está saltando constantemente, porque está en esa posición y por estos orificios estas estructuras pudiesen eventualmente exteriorizarse. Ese es nuestro piso pélvico. Entonces, cuando claudica este piso pélvico, que ya les voy a mostrar en detalle cómo es que claudica, todas las estructuras que están por encima, el útero, la vejiga o el recto, pueden caer a través del canal vaginal. Nuevamente, nuestra mujer saltando, hace presión, fallan los mecanismos de soporte, prolapsan los órganos pélvicos. ¿Cómo se mantienen entonces estos órganos en su posición natural? Es bastante complejo y fíjense que todos los estudiantes de medicina, y me incluyo, cuando tratábamos de entender la anatomía del piso pélvico es bastante compleja, es muy complicada, pero acá se las voy a tratar de resumir en términos bastante sencillos para que ojalá lo logren entender. Primero que nada, todos estos órganos están envueltos en una matriz de colágeno y de diferentes fibras musculares y ligamentosas que hacen las veces de soporte hacia la estructura lateral que es la pelvis ósea. La pelvis ósea, los huesitos que tenemos ahí, hacia esa estructura, estas estructuras ligamentosas que son como verdaderas cuerdas, se anclan y anclan el útero, la vejiga y el recto para que queden en su posición natural. Pero no basta eso, ya les dije que por debajo de los órganos está este músculo, que es el músculo elevador del ano, que cierra de alguna forma el diafragma pélvico, tratando de dejar estos orificios lo más pequeño posible. Por lo tanto, si este orificio se hace más grande, es más fácil que estas estructuras pélvicas prolapsen. Esta es la visión que tenemos mirando a la mujer desde abajo, y esta es la visión que tenemos mirando la pelvis a la mujer desde arriba, ¿ok? Es un sistema bien imbricado de haces musculares que van desde las estructuras ligamentosas hasta la pared ósea también, atrás hacia el coxis y adelante hacia la sínfisis del pubis, que es una estructura ósea donde se ancla este músculo. Entonces, acá este músculo, que es el piso pélvico, literalmente cierra, como ustedes están viendo, este orificio. Y si está muy laxo, hace que el útero o la vejiga empiece a tratar de prolapsar. Por eso es importante que el tono de reposo de este músculo esté como corresponde. Si uno traslada esta teoría, que no es una teoría, está demostrada, a este simple ejemplo en donde el buque que ustedes están viendo ahí es el útero. Las cuerdas que ustedes están viendo ahí son los ligamentos. Y el agua que está abajo es el piso pélvico, es el diafragma pélvico, son los músculos que están sosteniendo. Si el agua se drena, es decir, el músculo claudica, estas estructuras ligamentosas van a quedar bajo tensión. Y esas estructuras ligamentosas lamentablemente no pueden soportar ilimitadamente el peso de los órganos pélvicos en su posición. Por lo tanto, es un efecto sinérgico entre estas estructuras ligamentosas que estén bien y el piso pélvico, el músculo que esté soportando, cerrando este hiato urogenital.
En este otro ejemplo pasa lo mismo. Imagínense usted que el hombre que está ahí reposando sea el útero, las cuerdas de la hamaca son los ligamentos y la hamaca misma es el músculo. Si ese músculo por alguna parte tiene algún defecto, se va a caer una pierna, se cae la vejiga, por ejemplo. Si se rompe la estructura de soporte tensil, que es la cuerda, el ligamento en este caso, se va a caer otra estructura, se va a caer el útero. Y si por el centro del músculo existe una apertura más grande de la que corresponde, se cae en este caso el trasero, ¿cierto?, que puede ser el útero. ¿Cuáles son los factores de riesgo y que de alguna forma yo creo que ustedes también han escuchado? Vamos a hablar de los más importantes. El embarazo en sí es un factor de riesgo lamentablemente para incontinencia de orina, pero también para prolapso de órganos pélvicos. ¿Por qué? Porque durante el embarazo aumenta la presión intraabdominal y además se liberan algunas hormonas que hacen que estas estructuras ligamentosas se vuelvan un poco más laxas. No quiere decir que todas las mujeres que se embaracen van a tener esto, pero sí comparamos mujeres que nunca se han embarazado versus las que se embarazan tienen un poco más de riesgo. Ahora, ¿qué da dentro del embarazo más riesgo aún? Lamentablemente el parto vaginal. Pero no en todas las pacientes, y esto es una muy buena noticia, porque siempre que yo hablo de esto, la gente piensa que yo estoy hablando en contra del parto vaginal. No, yo solamente estoy demostrando hechos. Yo tuve la experiencia con mi mujer maravillosa que tuvo un maravilloso parto vaginal, ¿ok? Yo no hablo en contra del parto porque me guste, sino porque la evidencia dice que efectivamente, cuando pasa el feto a través del canal del parto, estas estructuras de colágeno y estas estructuras musculares sufren una elongación, un estiramiento y cuando pasa la cabeza y el cuerpo del feto se pueden romper, tanto los ligamentos como las estructuras musculares que están dando, como ya les dije, el soporte a los órganos pélvicos. Pero no solamente el parto en sí, lamentablemente el parto operatorio que ustedes tienen que haber escuchado, que es el parto que se asiste por un ginecobstetra a través de un forceps, que es meter unas espátulas dentro de la vagina para lograr sacar el bebé, que ayuda a evitar que los bebitos tengan las consecuencias de una hipoxia, por eso usamos forceps, no porque seamos malas, lamentablemente sabemos que provoca más daños en esta estructura anatómica. No tanto así el vacuum, que es una alternativa de parto operatorio, en donde se le pone un verdadero sopapo a la cabeza del bebito, que acá en Chile lamentablemente se hace muy poco, acá en Clínica Alemana y en algunos otros centros se empezó a hacer hace muy poco. Ese instrumento produce mucho menos trauma para el piso pélvico, pero debemos ponerlo como un factor de riesgo preponderante. Otros factores de riesgo que sí pueden ser modificados, porque esos otros, algunos pueden ser modificados, son cosas que le ocurren a las mujeres y que no es poco frecuente de ver en nuestra sociedad. Mujeres constipadas, las mujeres que pujan constantemente por largo tiempo, años de años, también pueden dar pie a que se rompan estas estructuras ligamentosas de soporte, generando un prolapso de órganos pélvicos. La obesidad, por el aumento constante de la presión intraabdominal que ejerce la grasa intraabdominal dentro de lo que ustedes ven por fuera es grasa de los brazos, de los glúteos, ¿cierto? Pero por dentro también hay mucha grasa y esa produce mayor aumento de la presión intraabdominal. Y los tosedores crónicos, y ahí metemos también a las pacientes que son tabáquicas, en donde el tabaco, aparte de afectar de forma muy deleteria los tejidos, también produce tosedores crónicos. Y estilos de vida, como pacientes que practican la halterofilia, ¿cierto? Están levantando peso constantemente, también va a generar presión intraabdominal aumentada, que puede generar trastornos anatómicos. El trabajo pesado, como mujeres que ustedes están viendo allá en Mozambique, que tienen que acarrear leña y mucho peso, también obviamente, y la alimentación. Porque obviamente una pobre alimentación carente de proteínas, carente de oligoelementos que son necesarios para los tejidos, si es que esto no está bien puesto en la mujer, obviamente va a generar alteraciones anatómicas. Y algo que no podemos desconocer, el envejecimiento y la menopausia es un factor de riesgo. Si nosotros vemos dónde se acumula el mayor número de mujeres con esta condición, claramente se acumulan en las mujeres posmenopáusicas. Y aquí es donde los factores estrogénicos, los factores hormonales también tienen que ver e inciden en la composición de los tejidos. Y hay factores genéticos, ¿cierto? Se ha demostrado que diferentes razas tienen diferente incidencia y prevalencia de esta condición.
Y también factores familiares. No es poco conocido de que uno ve a una paciente que dice viene con prolapso y dice, ah, mi mamá también tenía, ah, mi hermana también tenía. Esos son factores genéticos que no son modificables. Hay un resumen, no quiero extenderme mucho en esto, pero básicamente esta tabla trata de mostrarle que son muchos los factores que están implicados en la génesis del prolapso de órganos pélvicos. Hay factores predisponentes, factores que incitan, factores promotores, factores descompensantes y algunos que van a intervenir obviamente y que todo esto, algunos de ellos van a poder ser modificables y por eso hablamos en esta charla de la prevención. Vamos a ver en detalle al final cuáles son los que podemos prevenir y cuáles son los que simplemente no vamos a poder manejar. ¿El prolapso es un problema frecuente? ¿Qué creen ustedes? Sí, es muy frecuente. Ahora, la frecuencia varía ostensiblemente cuando uno ve la literatura médica. Si uno lee diferentes papers, van a encontrar diferentes tasas de prevalencia e incidencia, ¿cierto?, en la población que fue estudiada. Y esto va a depender básicamente de cómo se define el prolapso de órganos pélvicos, porque ustedes tienen que entender que en la comunidad médica, cuando a alguien se le ocurre una definición, al de al lado se le ocurre otra, y yo puedo ocupar la de este y no la del otro. Y si la definición no es la misma, como yo describo el problema, va a ser distinto, y de esa forma la prevalencia también varía. Pero la principal razón de por qué cambia tanto la incidencia entre distintos lugares es porque hay una diferencia gravitante en aquel prolapso que es netamente anatómico, es decir, yo, ginecólogo, llega una paciente a hacerse un examen físico y yo veo que desciende un poquitito las paredes vaginales, pero la paciente no siente nada, ella no tiene idea que tiene un prolapso, versus la paciente que sí siente síntomas de prolapso que los vamos a conversar a continuación. Cuando hablamos solamente de los hallazgos en el examen físico, es decir, paciente que no necesariamente tiene síntomas, fíjense que la prevalencia puede llegar hasta el 60% de la población. Eso es terrible, eso es terrible. Más del 50% de la población, eso es terrible. O sea, la mitad de acá tendría prolapso. Pero cuando hablamos de los sintomáticos, que son los que realmente importan, los que están provocándole problemas a la mujer, la incidencia es no más del 6%. Ahora, en términos más gráficos, cuando nosotros vemos las pacientes que van a tener que ser sometidas a alguna cirugía de piso pélvico, aquí estamos mezclando también la cirugía de incontinencia, que es muy prevalente, podemos hablar a grandes rasgos que 1 de cada 10 mujeres en su vida va a tener una cirugía de disfunción de piso pélvico, prolapso o incontinencia. Eso es mucho, eso es muchísimo. Ahora, la triste historia es que de esas mujeres que fueron operadas, de 10 que son operadas, 3, es decir, 30% van a requerir una nueva cirugía. Y eso no es muy bueno, no son muy buenas noticias. Y eso habla de lo complejo que es este problema. ¿Qué es lo que se puede prolapsar? Yo ya les hablé del útero, de la vejiga y del recto. Cuando hablamos de descenso de la vejiga, eso es un cistocele, quizás algunas lo han escuchado, o prolapso de la pared vaginal anterior. Cuando hablamos del útero, esto es un histerocele o un prolapso apical, porque nosotros dividimos la vagina en compartimentos. Cuando hablamos del recto, es un rectocele, la pared posterior de la vagina prolapsa. Y también, aunque usted no lo crea, el intestino puede salir a través de la vagina. Y yo les voy a mostrar una foto de eso. Y la cúpula vaginal es cuando el paciente no tiene útero. También se puede caer la cúpula, es decir, lo que quedó arriba como muñón, sin útero, eso también puede prolapsar. Eso se llama prolapso de cúpula uterina en pacientes sin útero. Y estos son los 3 ejemplos, los 3 ejemplos generales. Eso es la pelvis normal. Ahí se dan cuenta como desde la pared posterior, es decir, el recto está protruyendo a través de la vagina. Aquí la pared anterior, es decir, la vagina está descendiendo. Y aquí cuando no hay útero, fíjense que es el intestino el que sale. Esto es un video con una paciente que tiene un cistocele o un prolapso de la vejiga. La paciente está pujando, está pujando, está pujando y ustedes se dan cuenta que ese globito que sale, ese globito es la vejiga. Eso es lo mismo, un cistocele. Por otro lado, este video espero que esté dado vuelta. Estamos dando vuelta el espéculo, la paciente puja y ese globito que ustedes ven ahí es el recto. Y esto es lo más grosero. Ese es el útero. Ustedes lo que están viendo acá, ese hoyito que ustedes ven ahí, es el cuello uterino. Y ustedes, por muy dramático que puedan pensar esto, yo lamentablemente, porque es lamentable, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 1 vez al mes por lo menos veo una paciente que llega en esas condiciones. Y eso es inadmisible.
Esto es un prolapso de la cúpula. Lo que ustedes ven ahí es la cúpula vaginal sin útero, en donde ese globito es solamente intestino. El intestino está metido en ese prolapso. Eso es un enterocele. ¿Cuáles son los síntomas que puede producir el prolapso genital? Lo más frecuente, sensación de bulto, me palpo algo, veo una pelota, siento una pelota de tenis, siento algo que me está saliendo por la vagina. Puedo sentir sensación de peso, tengo abultado abajo, me molesta, y presión genital. Pero también, en casos más severos, cuando la vejiga sale demasiado hacia el exterior, se puede producir dificultad para orinar, con la necesidad de que las mujeres tengan que meterse ese bulto que ustedes vieron dentro de la vagina para que logren orinar. Porque la uretra se acoda tanto, que es el tubito por el cual se logra sacar el pipí, que se acoda y el paciente, aunque puje, no logra sacar la orina a menos que se reduzca el prolapso. Y eso puede producir aumento de la frecuencia miccional, con mucho malestar e incluso aumento de la tasa de infecciones urinarias. Dificultad para defecar, también lo mismo. Muchas mujeres están acostumbradas a pujar mucho y cuando tienen un rectocele, la paciente va al baño, puja y ese bolo fecal lamentablemente no sale por el canal anal, sino que se impacta en la pared de la vagina. Y las mujeres muchas veces tienen que meterse los dedos dentro de la vagina para lograr expulsarse el bolo defecatorio. Dolor pélvico, dolor vaginal y lumbosacro ocurre, es menos frecuente y en general se da en pacientes que tienen prolapsos tan avanzados como la última imagen que les mostré, porque justamente se acuerdan de esas cuerdas que les mostré, esas cuerdas se traccionan tanto que producen dolor hacia la espalda. Y obviamente disfunciones sexuales. Una mujer que está con el útero en esa magnitud prolapsada no va a querer tener actividad sexual, muchas veces le va a ser imposible, no van a tener deseo, no van a tener sensibilidad, va a ser bastante engorroso, por lo tanto obviamente que produce alteraciones en la esfera sexual. ¿Cómo se hace la evaluación y el estudio? Netamente clínico, es sentarme a conversar con una paciente, preguntarle qué es lo que le pasa, pero después debo examinarla obviamente. Y el examen físico es básicamente como yo se les mostré en los videos, nosotros ponemos unos espéculos para ver qué pared es la que prolapsa y nosotros tenemos una clasificación un poco engorrosa, no se las voy a mostrar en detalle, pero básicamente a nosotros nos permite establecer el grado de prolapso que el paciente tiene, que va desde 0, que es nada, hasta 4, que es un útero como el que ustedes vieron en la última imagen. Tenemos otros recursos técnicos como la ecografía episopélvico, en donde nosotros podemos ver básicamente cómo la vejiga, esto es la vejiga, cuando la paciente puja, esto es más difícil de entender, pero eso que ustedes están viendo es el descenso de la vejiga. Eso negro es líquido, eso es pipí. Y eso debería estar en esta posición. Cuando la paciente puja, esto está bajando. Y ahí yo me doy cuenta, y lo puedo objetivar como con un video como el que les estoy mostrando, de que la vejiga es la que está descendiendo. También tengo como recurso, y esta es la ecografía 3D, que nos muestra justamente la alteración anatómica que puede tener este músculo que les mostré, que es el elevador del ano. Tienen que pensar que yo estoy mirando a la mujer desde abajo, y esto es el hueso del pubis, y esto que está cerrando es el músculo elevador del ano, esa es la vagina y ese es el canal anal. Y el músculo se tiene que ver así, de un lado hacia otro, muy bonito. ¿Se dan cuenta que acá falta todo un lado? Eso es porque este músculo debería estar de esta forma, pero en este lado se desgarró, se soltó, se desinsertó de su anclaje en el hueso de la rama inferior del pubis. Y eso lamentablemente ocurre a consecuencia de algunos partos y particularmente cuando se ocupa forceps. Y este es otro caso menos grosero del lado contralateral que da cuenta de la distorsión anatómica que se produce en estas pacientes. Otro recurso técnico que tenemos es la resonancia magnética, que también da cuenta de lo mismo. Esta es la vejiga, este es el recto y acá está el intestino y hacia abajo está el exterior, este es el suelo pélvico. Cuando la mujer empieza a pujar, ustedes se van a dar cuenta cómo tanto el recto, que está acá, va a empezar a bajar y el intestino también baja. Esto está todo exteriorizado. Pero ya les dije que no es necesario tener estos exámenes, son complementarios, nos ayuda a nosotros a tomar algunas decisiones terapéuticas específicas, pero básicamente el diagnóstico es clínico. ¿Cómo se trata esto? Miren, esta cosa es muy antigua. Obviamente desde que el hombre se puso de pie empezó a ocurrir esto.
Y fíjese que descripciones del prolapso como tal ya datan del año 1500 en un papiro de Egipto, el papiro de Ebers. En ese papiro, que yo no tengo idea si lo tradujeron bien, pero me imagino que lo tradujeron bien, ahí reconocían que el prolapso era una patología y que estaba ya asociado al parto. Y el tratamiento en ese momento era bastante escalofriante. Fumigaciones con astringentes, lo que hacían básicamente por ese bulto, el útero, la vejiga, le echaban unas soluciones que lo desintegraban. Imagínense cómo quedaban esas mujeres, quedaban con una verdadera cloaca abajo, era muy terrible. Pero sale descrito algo que no es tan loco y que hasta el día de hoy se utiliza, que son los pesarios. Vamos a hablar entonces del manejo conservador. Hay cosas que podemos hacer que son básicamente hábitos, ejercicio de piso pélvico, el uso de pesarios y después vamos a terminar en la parte quirúrgica. Lo primero es educar. Ya les dije que hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Si el paciente está gordito, hay que invitarlo a que baje de peso. Siempre, obviamente, el bajar de peso nos va a beneficiar, pero si es que estamos hablando netamente de prolapso de órganos pélvicos, sobre todo si vamos a operar al paciente, tenemos que insistirle en la importancia de que el paciente baje de peso. Control de la tos crónica si existe, ojalá dejar el hábito tabáquico si es que existe. Mejorar los hábitos intestinales, optimizar la dieta, la rutina, la posición, ejercicio físico regular. Es importante mantenerse en actividad física como corresponde y obviamente venir a controles médicos periódicos. ¿Cómo mejoramos el hábito intestinal? Que eso es súper importante y por eso lo pongo en detalle. Porque lamentablemente la prevalencia de mujeres constipadas con estreñimiento en nuestro país y en el mundo es altísima. Y eso se debe a que, primero que nada, no nos alimentamos como corresponde y no tomamos la cantidad de líquido que corresponde. Es importante una adecuada ingesta de fibras, aunque sea de perogrullo, lo han escuchado a miles de médicos, créanme que es importante. Para que un bolo fecal salga blando y no duro, debe comer fibras. Y si no es capaz de comer fibras, tiene que suplementársela. Así de sencillo. Y eso se puede hacer. Disminuir los alimentos constipantes, el queso, súper constipante. Y así un montón de otras listas. Y la posición al defecar. Alguien, me imagino, en la audiencia de los que están escuchando, han tenido la oportunidad de ir a Asia y ver cómo son los baños en Asia. Tienen un marcado los pies y tienen un hoyo. Lo peor para el occidental, porque nosotros estamos acostumbraditos a sentarnos en la taza del baño, que se le ocurrió a la reina Victoria, porque era muy incómodo defecar en esa posición, por lo tanto le hicieron un pedestal, ¿cierto? Que son los vanitorios que conocemos, los waters que nosotros conocemos actualmente, pero eso trajo como consecuencia algo muy malo, que cuando nos ponemos en la posición sentada, nuestro ángulo que tiene el piso pélvico es muy malo para lograr defecar, porque se produce un ángulo de 90 grados que básicamente está apretando el ángulo ano-rectal, estrechando el pasaje de las deposiciones. Por lo tanto, hay que cambiar ese ángulo y hay que tratar de adoptar la posición que tienen en Asia, pero yo no les invito a usar esos baños porque son realmente poco adecuados para nosotros que nos criamos desde pequeñitos en estos baños. Pero es re fácil, pónganse un pisito, tal como ven ahí, se ponen un piso y de esa forma las rodillas las llevan un poco al pecho y es mucho más fácil el acto de defecar, que no debe ser pujar. Cuando uno va al baño, la onda peristáltica, es decir, las contracciones que tiene el intestino, cuando uno se relaja, deberían ser suficientes para que el bolo fecal salga. Pero eso requiere entrenamiento. Los ejercicios de Kegel, que estoy seguro que ustedes también han escuchado. Los ejercicios de Kegel se le ocurrió al señor Kegel, en el año que sale ahí, que él vivió muy inteligente, publicó un paper maravilloso en el año 1948 que tiene relación con el entrenamiento del piso pélvico al contraer adecuadamente los músculos del piso pélvico. Y él se dio cuenta de que al hacer buenas terapias, eso podía mejorar la incontinencia de orina de esfuerzo. Pero también sirve para estadios precoces de prolapso. Y es bueno que hagan kinesiología de piso pélvico. Pero escuchen bien, estadios precoces. Cuando los estadios son avanzados, los ejercicios de Kegel no sirven para nada. Siento decírselo, no sirven para nada. Pero en estadios precoces sí. Y en forma profiláctica yo estoy seguro que también. Y aquí es importante, si yo le digo a cualquiera de las que está en la audiencia acá, haga ejercicios de Kegel, la mitad lo va a hacer mal. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, aislar los músculos del piso pélvico no es tarea tan sencilla. Porque al lado del músculo del piso pélvico están los glúteos, está el abdomen, están los aductores internos y un montón de músculos que la mujer tiende a contraer y que no debe contraer al hacer estos ejercicios. Por lo tanto, la mejor terapia y la que ha demostrado con evidencia que sirve es que se ha hecho con una kinesióloga en un encuentro 1 a 1.
Las sesiones masivas son buenas, pero no son las mejores. La mejor es el entrenamiento kinesióloga-paciente, 1 a 1. ¿Y produce mejoría de los síntomas? Sí, parcial. No produce un alivio completo del prolapso. El prolapso sigue, pero al fortalecerlo evita que los síntomas sean tan lateros en estadios iniciales. Y disminuye el bulto parcialmente. Ya les había dicho que mejora la continencia urinaria. Y la función sexual, por el hecho de que nuestra musculatura logre entrenarse, también puede mejorar incluso la sensibilidad y la percepción, o dejar de percibir que la vagina está laxa, suelta, que es una consulta muy frecuente también por parte de las mujeres a los ginecólogos. Y los pesarios, que ya se los había dicho que fueron enunciados ya en Egipto en el 1500 a.C. Hay diversos reportes que hablan de estas estructuras que se ponen dentro de la vagina para evitar que estas estructuras pelvianas prolapsen. En la actualidad contamos con todo este tipo de modelos. Los más utilizados son los ring, se llama ring porque es un anillo, los ring con membrana, los Gellhorn, que son estos con un pitutito para afuera, y los donuts. Todos los otros se pueden utilizar, pero son menos en la práctica clínica habitual. ¿Qué es lo que hace este pesario? Básicamente se mete dentro de la vagina y ocupa espacio. Y al ocupar espacio, distiende la vagina, evita que prolapsen las paredes vaginales. Y esta es una solución súper buena para un montón de mujeres, pero tiene varios inconvenientes. La actividad sexual no se puede practicar con este pesario, por lo tanto, en mujeres jóvenes que deseen mantener la vida sexual o mujeres mayores, porque las mujeres mayores también pueden tener y deben tener actividad sexual, deben aprender a sacárselo. Y si no aprenden a sacárselo o ponérselo, la actividad sexual está frita. Y ahí la única alternativa es el siguiente paso, que es la cirugía. Ahora, no todos los modelos de pesario permiten que la mujer se lo automaneje, que es decir, que se lo saca o se lo ponga. Generalmente solamente el modelo ring. Este modelo que se llama Gellhorn, es bastante más difícil, incluso para nosotros es un poco difícil sacarlo y ponerlo en la consulta cuando nosotros las controlamos, porque la mujer que usa pesario debe quedar de por vida en control con nosotros, porque a pesar de que es una muy buena terapia, lamentablemente puede traer efectos secundarios, como por ejemplo que las paredes de la vagina, al ser un cuerpo extraño, se rompan. Y eso, si ustedes lo olvidan por años, ese instrumento que se ve tan bonito ahí puede aparecer dentro de la vejiga, dentro del recto, dentro del abdomen, como se han reportado algunos casos, y a mí en el Hospital Clínico de Chile me tocó sacar uno que estaba atravesando el periné, la parte de abajo de la vagina había atravesado eso en un pesario que había sido olvidado en una mujer que tenía Alzheimer por 10 años. Por lo tanto, es muy importante que si se usa esta terapia, la paciente debe quedar de por vida en control ginecológico con el especialista de piso pélvico en los controles que él decida. Y el tratamiento quirúrgico. ¿Se reserva para estados avanzados? Sí, pero en estados precoces, si el paciente lo desea y no quiere usar pesario también, pero en general es para estados avanzados. Cuando no existe una contraindicación quirúrgica, muchas pacientes son bastante añosas, tienen patología cardíaca, cardiovascular, respiratoria, que hace imposible que se desarrolle una cirugía electiva. Y esto es una cirugía electiva porque el prolapso, a pesar de que produce muchos síntomas y afecta la calidad de vida, no mata a nadie, a diferencia de un cáncer. Por lo tanto, si el riesgo de someter a la cirugía al paciente es mayor que el beneficio potencial que vamos a obtener, el paciente a veces no puede ser operado por mucho que él o uno quiera que así sea. Obviamente el paciente lo tiene que desear y a mí me ha tocado, lamentablemente, pacientes derivadas, básicamente por consultorio, en donde le dicen, señor, usted tiene que ir a operarse porque tiene un prolapso. La paciente no tiene idea que ni siquiera tiene prolapso porque es asintomática. O la paciente está feliz con su prolapso, no le molesta mucho, hace su vida cotidiana, no afecta la calidad de vida, tampoco debe ser sometida a ningún tipo de tratamiento. Porque ya les dije, esto depende de cuánto le afecte la calidad de vida al paciente en particular. Y obviamente los síntomas severos son claramente atribuibles al prolapso órganos-pélvicos. Ya les dije que a veces cuesta que el paciente orine, ¿cierto? Porque como está tan acodada la uretra, eso puede generar que el paciente constantemente no esté vaciando la vejiga y la vejiga al final se sobredistiende de tal magnitud que aunque ustedes no lo crean, esa orina se empieza a devolver hacia el riñón. Y cuando ocurre eso, el riñón sí puede dañarse y puede caer en insuficiencia renal. Pero eso es sumamente raro, pero puede ocurrir y yo he visto una vez una paciente como esa.
Y en falla el tratamiento del pesario. A veces, por mucho que nosotros queramos, intentamos los pesarios, que hay diferentes modelos y tallas, como les mostré, pero no funcionan o la paciente no está a gusto. Porque obviamente, si la paciente no le gustó el pesario, no lo siente cómodo, no estamos haciendo bien el tratamiento. Y en esos casos, obviamente, la única alternativa que queda es la cirugía. El tratamiento quirúrgico, lamentablemente, no existe la cirugía ideal para el prolapso genital. ¿Y por qué? Porque tiene una alta tasa de recurrencia. Ya les mostré que de cada 10 mujeres, 3 pueden volver a ser operadas, y eso es porque es re difícil volver a mimetizar cómo era la anatomía normal que soportaba los órganos pélvicos en su sitio. Por lo tanto, uno puede hacer el mejor esfuerzo, pero a pesar de eso, puede volver a aparecer el prolapso. Y en ese sentido hay que ser súper realista. Tenemos que hablarle al paciente de los riesgos y cuáles son las expectativas. Las pacientes siempre que son sometidas a esta cirugía me dicen, doctor, y a mí nunca más me va a pasar esto, ¿cierto? Yo sería un mentiroso si le aseguro que nunca más le va a pasar eso. Pero sí yo le puedo hablar de que los resultados son bastante buenos y deben ser hechos claramente acorde a cada paciente en particular. Lo que le hicieron a la paciente con prolapso A no necesariamente es lo mismo que se le debe hacer a la paciente con prolapso B, porque las técnicas quirúrgicas varían dependiendo del paciente, de los deseos, de la edad del paciente, de los deseos del paciente y del sitio y estadio de prolapso que tiene ese individuo. Por lo mismo existen múltiples cirugías y ya les dije que cada paciente es diferente y el tratamiento va a ser individualizado dependiendo de todos esos factores que ya les conversé. Hay abordaje vaginal. Nosotros podemos abrir la vagina y tratar de restaurar estas estructuras ligamentosas y faciales que están rotas y tratar de reconstruirlas con material de sutura. Eso se llaman generalmente colporrafias anteriores o colpoperineoplastía posterior, en donde reparamos la pared vaginal anterior para volver a la vejiga en su sitio, o reparamos la pared vaginal posterior para volver el recto a su sitio. Eso es un abordaje vaginal. Hay abordajes vaginales para sostener el útero, en donde vamos a tratar de anclar esta parte alta a una estructura dentro de la pelvis, que generalmente es ligamentosa. En general hay dos técnicas muy utilizadas, que es la suspensión uterosacro alta o la suspensión sacroespinosa, que son cosas más bien técnicas, pero para que ustedes sepan que se puede hacer por vía vaginal. Y esas técnicas pueden llevar o no el hecho de sacar el útero, que es una pregunta muy frecuente también, si siempre es necesario sacar el útero para las cirugías de prolapso. La respuesta es no, pero depende de la experiencia del cirujano, la técnica que sepa, y les vuelvo a decir, dependiendo del paciente, si se opta por sacar el útero o no. Y hay otro abordaje que es por vía abdominal, que en general se reserva en pacientes más bien de menos edad, en general menores de 70 años, o que tienen mucha actividad física, porque es considerado el gold standard o el estándar de oro para evitar que el prolapso vuelva a aparecer. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no se hace a todas eso entonces? Porque es una cirugía que tiene más riesgos. Porque se entra dentro del abdomen y lo que se hace es poner, como ustedes ven acá, una malla que abraza la vagina como sándwich y se lleva esa malla a una estructura ósea acá atrás que se llama sacro. Y tenemos que pasarle un punto y hacer esa disección, créanme que no es muy fácil. Entonces esa cirugía tiene un poquito más de riesgo, es un poquito más laboriosa, es más larga y por eso se reserva para algunas pacientes. Pero es lo que nosotros consideramos el gold standard para el defecto apical, es decir, más alto, cuando el útero se cae o la cúpula se cae. Y esta técnica se puede hacer a tajo abierto, yo llamo, con la cicatriz de cesárea que ustedes conocen, o puede ser hecho como lo hacemos más hartos grupos en este país, por suerte, por vía laparoscópica o incluso por vía robótica. Prevención de prolapso de órganos pélvicos. Ya les dije, embarazo y parto, kinesiología antenatal y posparto. Súper importante que ya que sabemos que los músculos en el parto se nos pueden ver traumatizados o el simple hecho de embarazarse ya es un factor de riesgo, tenemos que insistirle a nuestras mujeres de que fortalezcan a priori sus músculos. Y la forma es haciendo kine. Antenatal, aunque esté asintomática, y postnatal, aunque esté asintomática. Evitar los partos traumáticos, eso depende un poco más de nuestra práctica obstétrica, que ojalá empecemos a usar más vacuum en vez de forceps, pero para eso va a costar un par de años, hartos años en realidad en Chile, para cambiar la práctica obstétrica. Controlar factores de riesgo. Ya les hablé de la obesidad, ojalá todos estuviéramos más delgados, no por una cuestión estética. La parte estética a mí me da lo mismo,
es por una cuestión de salud. La tos crónica, la constipación. Y por último, para cerrar, recordar que las disfunciones de piso pélvico hablan de todas estas estructuras que se ponen entrelazadas entre sí. Está el recto, por eso nosotros tenemos que buscar ayuda de profesionales, no solo ginecólogos, sino que ven esa esfera, los cirujanos colorectales, los gastroenterólogos, ven obviamente el útero y la pared vaginal, los ginecólogos, uroginecólogos, ven la vejiga, por lo tanto también tenemos que ver a las pacientes con los urólogos, los fisioterapeutas y las kinesiólogas que nos ayudan con la fisioterapia o la kinesiología de piso pélvico, y los radiólogos o especialistas en imágenes que también a nosotros nos ayudan a muchas veces saber qué es lo que le ocurre en la anatomía de la mujer y encontrar un mejor abordaje de tratamiento. Por lo tanto, siempre las disfunciones de piso pélvico es un abordaje multidisciplinario, particularmente acá y en muchos centros que gracias al esfuerzo de algunos grupos se están dando en diferentes clínicas y hospitales, es un trabajo multidisciplinario con todas estas especialidades. Para concluir la charla y después vamos a dar paso a las preguntas, el prolapso genital es altamente prevalente, pero no reportado, y ojalá eso pudiésemos cambiarlo. Ojalá que las mujeres no tengan que sufrir el calvario de pasar años de años con esto sin consultar. Eso no debería ser admisible. Provoca un serio impacto en la calidad de vida y por lo tanto requiere que hayan especialistas y que la gente pregunte y consulte por esta entidad. No tiene morbilidad severa, salvo las que les mencioné, que son casos extremos, ni mortalidad, pero sí obviamente afecta la calidad de vida. Existen varias opciones terapéuticas, no solo la cirugía como les mostré. La cirugía es una opción, pero no es la única. Y en general tiene buenos resultados, pero no tenemos que tampoco excluir la eventualidad de que una vez que una mujer sea operada, nunca más le va a ocurrir el prolapso. Y en muchos casos se puede prevenir con las cosas que hemos conversado en esta tarde. Y el abordaje es multidisciplinario y es importante que sea así hecho en todos los centros. Muchas gracias por la atención. Les voy a dar paso en un breve momento a las preguntas si es que tienen. Gracias.